aquí necesitamos a un gobierno para hacerse cargo fundamentalmente de las mujeres que hoy día se ven en la obligación de seguir teletrabajando porque la empresa tomó la decisión y sin embargo se van a tener que seguir haciendo cargo de los niños. Por ejemplo, las mujeres trans son las que enfrentamos mayores dificultades, cerca de un 90% no logran ingresar al mercado de trabajo. A todas las empresas que tienen más de 100 trabajadores a mantener un 1% de personas con discapacidad contratadas. Las empresas van a estar obligadas a que dentro del área de recursos humanos haya una persona acreditada en temas de discapacidad. La diversidad es un valor para la productividad, para la innovación. Queremos reconstruir nuestra economía, tenemos que construir de nuevo, de otra forma, tenemos que buscar una nueva forma de crecer, resetearnos y partir desde cero. Hola, hola, ¿cómo les va? Les doy la más cordial bienvenida a Reset por una nueva economía, un programa de base pública en colaboración con 14 organizaciones de la sociedad civil. En este capítulo queremos profundizar en la inclusión laboral, en una nueva economía, en una economía que tenemos, como dice esta escenografía, tenemos que resetearla, tenemos que partir desde cero. ¿Cómo sumamos en esa ruta a la inclusión laboral? Tema central en este capítulo de Reset por una nueva economía. Conozcamos a nuestros invitados. Alesia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, ONG que trabaja por la plena inclusión de la diversidad sexual y de género en Chile. María José López, directora ejecutiva de Contrabajo, fundación que busca la inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva. Fernando Arap, subsecretario del Trabajo, entidad gubernamental que busca promover políticas públicas para la creación de empleos de calidad. Yolanda Pizarro, directora de Perspectiva de Género en Lares Hub, consultora que trabaja por la diversidad, la inclusión y la equidad de género. Marcela Bravo, gerenta general de Acción Empresas, organización que promueve la sostenibilidad empresarial. ¿Somos inclusivos los chilenos? Veamos el diagnóstico en la siguiente nota. ¿Tenemos todos y todas las mismas oportunidades en nuestro país para desarrollarnos en lo que soñamos? Estamos fallando a la hora de ser más inclusivos. Tanto que el año 2018 se dictó una ley de inclusión laboral, pero no la estamos cumpliendo. Hasta hoy hemos dejado fuera del mercado del trabajo a cerca de 40.000 personas en situación de discapacidad. Nos estamos quedando atrás en el sueño de tener un país que realmente valore la diversidad. Cuando la comunidad LGBTIQ+ trata de encontrar trabajo, les resulta sumamente complicado. Más de la mitad dice que es muy difícil emplearse en Chile, y quienes sí logran obtener un trabajo esconden su identidad por miedo a ser despedidos. ¿Todavía creemos que somos inclusivos? ¿Qué pasa con las mujeres? Con la pandemia borramos 10 años de la inserción femenina en el mercado del trabajo. Y ya el año pasado, el Foro Económico Mundial alertaba que al ritmo que íbamos, la brecha de género se cerraría recién en 100 años más. ¿Qué pasa en Chile? Un ejemplo es el perfil mayoritario de los directores de las empresas listadas en la bolsa. Hombre, chileno, ingeniero comercial y profesional de la Universidad Católica. ¿Dónde quedó el valor de la diversidad? Vamos a intentar aquí profundizar en un tema que no hemos podido avanzar lamentablemente durante los últimos años, pese a que tenemos una ley de inclusión laboral en nuestro país. María José López, ustedes hicieron un estudio hace poco y los números no son buenos. A partir de octubre y luego con la pandemia hemos tenido un porcentaje importante de desvinculaciones y estamos muy bajos en cumplimiento. ¿Y qué hay que hacer para resetearse? Aquí tenemos justamente el botón. ¿Qué tenemos que hacer para resetear, para cambiar ese chip que tenemos? Yo creo que hay una gran desinformación en general. Las empresas están bien perdidas muchas veces respecto al cumplimiento de la ley y a las personas con discapacidad tampoco les llega la información, no hay un punto de encuentro entre las ofertas laborales y las personas con discapacidad. Y además en la población de personas con discapacidad que tienen déficit intelectual o psíquico, tampoco esa información está presentada de una manera que sea accesible y que por tanto ellos puedan realmente postular a los puestos que ofertan las empresas. Subsecretario, la ley de inclusión debía ser justamente lo que debiera ser el botón. Sí. El botón para resetear un tema que hace muchos años en nuestro país lo teníamos postergado. No ha sido el botón. No lo ha sido necesariamente, lo decía muy bien María José, llevamos 2 años y medio ya de vigencia la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad y no ha generado el impacto que esperamos que hubiera generado. Aquí hay un tema cultural detrás, es entender que la ley de inclusión es mucho más que establecer una cuota de cumplimiento. La ley de inclusión no es caridad,
La ley de inclusión no es pagar un impuesto, la ley de inclusión no es pagar una cuota, es mucho más, es otorgar igualdad de derechos y oportunidades. Y yo creo que vamos lento en eso. Sí, yo creo que hay muchas empresas que no han hecho ese cambio de switch. Y ahí tenemos que hacer muchas cosas. El reset que tú planteas, yo creo que es mayor comunicación. Y yo creo que tenemos una deuda también en materia de fiscalización. Marcela, la deuda es del mundo de la empresa, porque aquí vamos como el círculo y llegamos derecho al mundo de la empresa. ¿Qué pasa? Oye, ¿Qué pasa que no se suman? Escuchaba atentamente. Lo que pasa es que es un tema cultural. No basta con imponer cosas. Fíjate que lo que les pasa a las empresas es que para todo se fijan planes, se fijan objetivos, nombran responsables, lo ponen como prioridad, le hacen seguimiento. Y cuando esos temas no suceden, queda como algo que una persona se incorpora, pero no tiene ningún proyecto de desarrollo. Entonces, a la primera ocasión se despide esa persona. Para que las cosas pasen en la empresa tiene que permear desde lo más profundo y se tiene que demostrar en que yo lo pongo como un tema prioritario, lo comunico permanentemente y muestro esos avances que está teniendo la empresa. Ahora, yo también creo que esta es una oportunidad, porque las empresas se han dado cuenta de que esa diversidad que está afuera, que con el estallido social, por ejemplo, la tienen al interior de sus empresas también. Y por lo tanto esa diversidad realmente es valiosa cuando la entienden desde cómo toman las decisiones. Marcela, a ver, estamos tocando aquí el tema de la inclusión desde la situación de personas de discapacidad. Pero Alesia, si lo llamo el tema de género, el tema de la diversidad en las empresas. ¿Existe cultura en nuestro país, en la gran empresa, en la pequeña empresa, en la mediana empresa, de que tiene que haber que en la diversidad está el éxito? Lamentablemente diría que aún no. Y de a poco se ha ido cambiando la perspectiva desde pretender que las personas debíamos ajustarnos a ciertos estereotipos y adecuar nuestras vidas a lo que se espera de una persona heterosexual, probablemente para encajar en el trabajo, a aceptar que habemos personas que tenemos diferente orientación sexual, identidad de género, y permitir que podamos expresarla con libertad en los espacios de trabajo y compartir sobre nuestras vidas. Sin embargo, aún es lento, aún hay muchos rezagos culturales y prejuicios. Alesia, ¿la orientación sexual sigue siendo tema del trabajo? Lamentablemente sí, todavía en muchos lugares sigue siendo un tema. En el caso de las personas trans, por ejemplo, las mujeres trans son las que enfrentamos mayores dificultades, cerca de un 90% no logran ingresar al mercado de trabajo. Si vamos a países más desarrollados, como para pensar que esto no es un tema solo de Chile, en Europa cerca del 55% de las mujeres trans no logran ingresar al mercado laboral. Entonces hay enormes barreras marcadas por prejuicios principalmente que aún subsisten. Dentro de este reseteo que queremos plantear en este programa, Yolanda, hemos visto con preocupación en esta pandemia que el mercado laboral, las mujeres han retrocedido 10 años. 10 años en nivel de ocupación. Lo hemos tocado desde diferentes ámbitos, pero la mujer lamentablemente se ha batido en retirada en esta pandemia y no por elección. Nos hemos visto obligadas a propósito de esta pandemia de primero teletrabajar y además de teletrabajar, teleestudiar, además hacernos cargo del cuidado de los hijos, no solamente ayudarlos a teleestudiar. Hace pocas semanas atrás el Financial Times nos planteó que las mujeres le dedicábamos 5 horas más versus hombres que se dedicaban solamente 2 horas a... Y en Chile mucho más, en Chile 10 a 14 horas. Espérate, no, pero lo que quiero decir respecto fundamentalmente al telestudio. Nosotros sí. le dedicábamos a nivel mundial 5 horas más y los hombres solamente 2 horas al telestudio. Eso se suma al trabajo no remunerado, que además, también la carga... trabajo no remunerado, que yo creo que a todas nos ha pasado de alguna u otra manera, más grandes, más chicas, que estamos teletrabajando y estamos igual preocupados y pensando que tenemos que limpiar el baño o que tenemos que limpiar la cocina, porque eso viene de los resabios culturales que nos enseñó nuestra madre y nuestra abuela, y por más modernas, progresistas o feministas que seamos. O sea, aquí necesitamos a un gobierno, a un Estado sensibilizado. Yoli, por ejemplo, el gobierno ha planteado subsidios a la contratación, pero no se han sumado la cantidad, y los que se han sumado, la minoría son mujeres, llama la atención. Pero a ver, escúchame, ¿cómo tú te vas a sumar a esa apuesta que puede ser una apuesta súper interesante por parte del gobierno, y no me cabe la menor duda que Arabe está comprometido con aquello? Si nosotras no tenemos hoy día, no tenemos para llevar a nuestros niños y a nuestras niñas a las salas cunas y jardines infantiles, uno. Y después las mujeres de clase media que adscribían a los jardines infantiles, que eran liderados por mujeres, que le daban trabajo a mujeres y que se hacían cargo de cuidar a los hijos de mujeres que los dejaban
y pagaban una cantidad de plata porque además ellas no podían acceder al beneficio del Estado. Tampoco están funcionando. Esos jardines infantiles y salas cunas quebraron y eran liderados por mujeres. Entonces tenemos un tremendo problema porque no podemos aceptar ese bono que nos está entregando el gobierno porque tenemos que seguir estando en casa. Y además otra cosa que no podemos dejar de mencionar, involucrada, digamos, con tu eventual agresor en una casa de 50 metros cuadrados en un departamento. Que lo hemos visto repetidamente. Más de 5 personas. ¿Cómo partimos desde cero? Porque estamos en una situación que no es normal, con una economía que cae fuerte, con una situación sanitaria que es compleja. Tenemos que repensar todo desde cero, apretar el botón, como decimos en este programa, resetearnos. ¿Cómo partimos? Tú lo decías, en esta pandemia, lamentablemente los números de inclusión han restado. Yo creo que aquí tenemos un problema bien de fondo, que es que muchas de las políticas públicas no se hacen de una manera orgánica. Una ley por sí mismo, que es lo mismo que pasa con la ley de subsidio al empleo, que es lo que estaba planteando la Yoli. Si nosotros no logramos hacer una mirada sistémica de las políticas públicas, una sola ley por sí misma no es capaz de poder mover todo el aparataje social. Entonces, lo que necesitamos, creo yo, hoy día un reset fundamental, es que el Estado realmente considere a las organizaciones sociales en el diseño, en la elaboración y en la implementación y en la medición de las ¿Se está haciendo demasiado desde arriba, a tu juicio? Sí, y sin con las personas que estamos con los pies, digamos, en el terreno, mundo civil, en los distintos territorios, y se hacen leyes que en el fondo no tienen apalancamiento desde los otros sistemas. En el caso de las personas con discapacidad, que celebro, bien Fernando por esto, que es la primera vez desde octubre que en una ley se ha incorporado a las personas con discapacidad desde el diseño como población prioritaria. No pasó en el ingreso familiar de emergencia, no pasó en la ley de protección al empleo. Hoy día, por ejemplo, personas que tienen pensión de invalidez no tienen seguro de cesantía, por tanto no pueden ser acogidas a suspensión de contrato. Uno de los puntos que ponía su secretario, María José, tiene que ver con incluir a la sociedad civil. Dentro de ese reseteo, de comenzar a pensar de nuevo el mundo de la inclusión, ¿hay que sumar la inclusión a la sociedad civil? Yo creo que siempre se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. Hoy día hay mesas de trabajo, pero sin duda yo comparto con la María José, esto tiene que ser mucho más integral que como lo estamos haciendo hoy día. No solo contratar a las personas con discapacidad, sino que hacerle un seguimiento al interior de la empresa. Una ley que promocionó el diputado Undurraga, nosotros como gobierno la apoyamos y consiste en que las empresas van a estar obligadas a que dentro del área de recursos humanos haya una persona acreditada en temas de discapacidad. Porque de lo contrario, hoy día se contratan trabajadores con discapacidad para cumplir la cuota. No quiero generalizar, algunas empresas efectivamente hacen acompañamiento, pero otras se olvidan y lo dejan al trabajador, y ahora esas empresas van a estar obligadas. En lo que es inclusión de género, lo decía muy bien la Yoli, mientras no tengamos corresponsabilidad, efectivamente todos los incentivos que hagamos al empleo femenino van a quedar cortos, porque esa mujer no va a ser contratada, porque como no hay corresponsabilidad, se sigue haciendo cargo de las labores domésticas, las labores de cuidado, se sigue haciendo cargo de los hijos, tenemos los jardines infantiles cerrados, las salas cunas cerradas, y por lo tanto tenemos que esto tratarlo de manera integral. Justamente en este reseteo por una nueva economía, Marcela, tratamos de ver la diversidad, la inclusión desde bastante más ámbitos. ¿Cuánto de beneficio le puede traer a una empresa ver la diversidad como un beneficio, valga la redundancia, como algo como que un suma, valor, y no como verlo, un valor. y en Sí. buen chileno, no verlo Sí. como un cacho que hay que cumplir? Está demostrado que equipos diversos obviamente que son más innovadores. Cuando tú tomas decisiones comerciales respecto a las personas a las que les van a vender con ese conocimiento al interior de la empresa, obviamente que las decisiones van a ser mucho más alineadas a lo que esas personas necesitan. Yo creo que esa realidad está cambiando. Hoy día las empresas que no se transformen tienen claro que no van a sobrevivir. El punto es que la empresa le está haciendo el clic de que efectivamente la diversidad, en el amplio sentido de la palabra, desde los directorios más diversos que le permiten tomar mejores decisiones hasta equipos ejecutivos, etcétera, es un valor para la productividad, para la innovación, para el mejor clima, y las razones son bien evidentes. Yo creo que lo que pasa es que a todos nos cuesta cambiar, y obviamente que son decisiones de repente bruscas, que te incomodan, pero lo bueno es que hoy día estamos bien incomodados. Y por lo tanto, si no lo hacemos hoy día, como que no lo hacemos más. Y Alexa, tenemos claro que hay beneficios para la empresa contratar con mayor diversidad, sea en todo ámbito, pero no pasa. Siguen habiendo sesgos, siguen habiendo frenos. ¿Es porque este es un país conservador, es un país pacato, un país que no se abre? ¿Qué es lo que pasa? Que no apretamos el botón. Todavía muchas empresas creen que puede haber dificultades por incluir la diversidad, que pucha, ¿qué va a pasar? La gente de repente va a estar incómoda, va a haber problemas entre los equipos de trabajo.
Pero la verdad es que se ha mostrado que cuando se hace un buen trabajo eso no ocurre, sino ocurre todo lo contrario. Y yo soy un caso de eso, un caso donde fue positivamente la diversidad sexual incluida en los trabajos, porque antes de ser presidente ejecutiva de Fundación Iguales, yo trabajaba en Cencosud y transité dentro de la empresa con un trabajo adecuado de recursos humanos junto con el compromiso de las gerencias. Transité y no pasó nada negativo, por todo lo contrario. Lo que ocurrió fue que todas las personas se pudieron sentir un poco más libres. Y así descubrí, por ejemplo, que tenía un amigo que bailaba. Y bailaba bastante bien y era algo que no compartía por la vergüenza. Una amiga cantaba, tenía una amiga lesbiana y no lo sabía. Y había una mamá trans en un equipo de trabajo muy cercano y tampoco lo sabía. Porque nadie se atrevía a contar sobre sus vidas y eso marcaba distancia entre la gente y dificultades para mejorar sus relaciones laborales y su compromiso en el trabajo. Y ni qué decir que yo viviendo escondida, pensando que me iban a despedir si contaba que era trans, mi compromiso con la empresa era muy limitado. Una vez que fui incorporada como Alesia y recibida entre todos, por supuesto que mi compromiso y el de mis compañeros con la empresa cambió, porque nos dimos cuenta de que nos trataba también como personas, no solo como números. Yoli, ¿cómo hacemos entender que en la diversidad hay un valor? Me emociona todo lo que dice la Alesia a propósito de su propia historia, digamos. Entonces yo ahí tengo un matiz con la Alesia en relación a cuánto es lo que estamos avanzando realmente. Este país conservador, machista, patriarcal, heteronormado y además mariano, le tiene mucho miedo a lo distinto. Entonces, en el caso particular de las mujeres, lo que resulta más complejo es que nosotras nos estamos instalando en el mundo público, nos estamos instalando en el mundo privado, en cargos de alta dirección, con todo lo que significa hoy día con la pandemia, y de alguna otra manera para los hombres, y también lo hemos conversado, Andrés, les resulta complejo, porque de alguna otra manera lo ven como una amenaza. Entonces, por eso que yo insisto siempre, y creo que me voy a morir hablando de esto siempre, de la misma manera que es el cambio cultural, el que va a permitir que la diversidad sea parte real de este país, en la medida en que entendamos que esto no es una guerra, que lo que estamos haciendo es co-construir un país mejor, más justo, más equitativo, más igualitario, aunque suene eslogan, pero puta, no es un eslogan, ¿me entiendes? O sea, es la cotidianeidad, es lo que le sigue pasando a los trabajadores, lo que le sigue pasando a las mujeres en situación de discapacidad que son vulneradas en sus derechos sexuales y reproductivos. Y yo creo que la María José lo puede explicar mucho mejor que yo, que son violadas en sus propias familias, ¿me entendí? Entonces, ¿de qué diversidad me vas a hablar o me vas a poner arriba de la mesa si no hemos resuelto primero el no entender que esto es una guerra y por otro lado que estamos generando un espacio de co-construcción? Ahora tenemos que construir así. Tenemos que construir un país diverso, tenemos que construir un país desde género. O sea, no existe otro camino. ¿Cómo avanzamos en eso, María José? Mira, aunque yo creo que todos los que trabajamos con poblaciones en situación de vulnerabilidad quisiéramos que los procesos fueran mucho más rápidos y efectivamente hay aceleradores y hay que encontrarlo. Y yo creo que el reset clave, que es lo que tú le preguntabas también a la Yoli, tiene que ver con convivir. Pero lo más importante es convivir con personas diversas. Eso hace que realmente se empiecen a transformar todas las creencias y los prejuicios que uno tiene. Y yo creo que es fundamental que busquemos construir esos espacios de convivencia. Tenemos aquí al subsecretario Erab. ¿Existen las políticas públicas para hacer ese cambio hoy día? ¿Basta, Andrés, con políticas públicas si es que no hay conciencia también? No, yo creo que es una mezcla de dos cosas, un par de cosas importantes. En Chile, en general, los cambios culturales vienen empujados por cambios legales. Lo hemos conversado en el pasado. La ley de inclusión... Somos un país legalista. Lo decía la María José, muchas empresas querían incluir personas con discapacidad, pero tuvimos que tener una ley de inclusión laboral para que lo empezaran a hacer, porque antes era el espíritu. Lo mismo pasó con la ley del tabaco. Tuvimos que tener una ley del tabaco que prohibiera fumar en determinado espacio para que se fuera generando una cultura. Lo mismo va a pasar con la ley de teletrabajo, o sea, ejemplos hay varios. Segundo, yo creo que dentro de todo lo negativo que ha tenido la pandemia hay una cosa positiva, que nos hemos dado cuenta que podemos andar mucho más rápido de lo que veníamos andando. Y yo lo digo desde el punto de vista de las leyes y desde el punto de vista de los cambios. O sea, hemos aprobado más leyes que lo que habíamos aprobado en los 2 primeros años de gobierno. Y las empresas también. Las empresas han hecho cambios en el que no habían hecho en años. Yo creo que esto es una buena señal. A ver, Perdona, un segundo. Dale, ¿Y cómo tomamos juntos la decisión de quién va a volver al trabajo presencial? Y no que sea desde una asimetría de poder donde el que va a decidir es la pareja hombre y la mujer se va a seguir quedando en la casa con cero corresponsabilidad y haciéndose cargo de todo lo que ya hemos hablado. Entonces creo que también eso es importante considerarlo. Ya, chiquillas y chiquillos, los quiero hacer soñar y quijotear, pensar en cuestiones imposibles, pero con soluciones concretas. Alicia. Y me había puesto a pensar, no sé si han visto la tecnología del deepfake.
que es una tecnología con la cual modifican tus características y puede parecer que eres otra persona que está hablando en tu lugar. Y mezclando eso con que hoy día la mayor parte de las entrevistas son Zoom, me imaginaba cómo sería si tu raza, sexo, edad, altura, contextura en cuanto a peso, orientación sexual, identidad de género, fueran aleatorios para entrevistas de trabajo por Zoom. Y entonces de repente tengas que preguntarte, bueno, ¿y qué pasa si me toca en esta entrevista a mí ser trans? O estoy entrevistando a una persona de raza negra, pero en realidad no significa nada porque fue un tema aleatorio. Y tal vez que nos demos cuenta de que esas características son completamente aleatorias y no definen a la persona. ¿Y cómo lo logramos eso, Alesia? Bueno, como política Ahí está la pública, gracia. claro, ahí está la Está gracia. el sueño y el cómo, la herramienta. Sí, yo creo que como política pública lo que estamos proponiendo desde la Fundación y trabajándolo en este momento en el Senado y con el Ejecutivo es que la ley antidiscriminación que tenemos hoy día, que se dedica solamente a penar los casos de discriminación, cambie de foco y cambie para ser preventiva, para que ayude a capacitar, sensibilizar y educar, para que ayude a proponer políticas públicas, a medir y fiscalizar. Es darle una vuelta a la forma en que hacemos las cosas y no solamente esperar de cuando alguien castiga decirle tú, eso está mal, multa. No solo punitiva. Exactamente, sino empezar a cambiar la cultura, empezar a cambiar la mentalidad y que, bueno, ojalá seamos un país más inclusivo muy pronto. María José, sea Quijote. Realmente yo sueño que la educación en Chile sea inclusiva. Eliminar las pruebas de admisión, eliminar que el CIMSE no mida conocimientos, ¿verdad? O habilidades de los estudiantes, sino que mida cosas que realmente son, obviamente tiene que medir conocimiento, pero también debería medir qué tan inclusivo es la comunidad en la que se educan los niños. ¿Cuánto saben de temas de inclusión, por Exactamente. ejemplo, en el mismo Y, CIMSE? Claro, y eliminar las escuelas especiales. Chile es el país de la OCDE que tiene mayor cantidad de escuelas especiales, no las fiscalizan nadie, no tienen currículum, es decir, jóvenes que salen a los 26 años de una escuela especial porque tienen una discapacidad intelectual, no tienen homologación de estudios. Y fíjate que es tan tremendo, Andrés, que las empresas ofertan puestos laborales y a mí todas las empresas me dicen, oye, pero no nos postulan personas. Y yo digo, pero a ver, ¿cómo no te postulan personas si tenemos 2.600.000 personas con discapacidad en edad laboral? ¿Por qué no postulan? Porque la cualificación está en una brecha tremenda respecto a las ofertas laborales. ¿Por qué? Porque la educación ya es de mala calidad en Chile y para personas con discapacidad es peor. La Quijotada del subsecretario Fernando Arán no me va a decir que quiere ser presidente de la República porque no corre acá. Porque eso no es una Quijotada, eso No. puede ser. O que quiere que Colo Colo vuelva a ser tricampeón. No, tampoco. No sé qué es no. más difícil esta En la altura. inclusión laboral. Oiga, no, de inclusión. Mira, poco tomando lo que dijo Alesia y lo que dijo María José. Voy a decir dos Quijotadas. Una, que nos empecemos a acostumbrar a ver a los trabajadores con discapacidad en los distintos niveles jerárquicos de la empresa. Eso sería un sueño. Hoy día, lo dice súper bien la María José, hoy día sabemos que las empresas que están cumpliendo la cuota y que están contratando personas con discapacidad, quedan ahí, las personas con discapacidad, y no hay mayor proyección de carrera. No crecen dentro No de las crecen. empresas. Me encantaría que Se el día mantienen, mañana, pero no que el crecen. que el día mañana, hoy en todos los niveles de la empresa, desde la gerencia a todos los cargos, tengamos trabajadores con discapacidad. Eso yo creo que sería súper bueno. Y lo otro, que algo que tú sabes que yo vengo impulsando hace mucho tiempo y lo ejerzo para que no quede solo en el dicho, que es el tema de la corresponsabilidad. Porque la pregunta es, ¿en eso avanzamos por la vía legal o por la vía cultural? Yo creo que tenemos que hacer toda una campaña mucho más cultural que necesariamente el tema legal. Hoy día hay algunos indicios de temas legales de corresponsabilidad que no se usan. Por ejemplo, el permiso por nacimiento de hijo, que son 5 días, que son pagados por el empleador al ¿Qué trabajador. porcentaje del hombre se lo toma? Menos del 20%. ¿Por qué? ¿Tienen miedo? Porque ¿Que me vaya a pasar hay un algo? tema, tema cultural ahí, hay un po. tema de que el hombre, Macabeo. hay un tema de que efectivamente, la Yoli lo dice, lo tratan de macabeo, oye, que se ve mal Yo me lo he tomado culturalmente. siempre. Por eso te digo, Lo pero eso obvio. no existe. El permiso por natal parental, menos del 0,2% de los padres se lo toma. La licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año, 0,16%, o sea, nada. Y por lo tanto yo creo que hay que apuntar más a lo cultural más que a lo legal. Y ahí yo creo que es labor de todos los que estamos acá, impulsar eso comunicacionalmente, hacer campañas y hacer cosas concretas. Quijoteada, Marcela. Que se elimine la brecha salarial entre hombres y mujeres. Pero además de ser injusto, creo que hay un incentivo a que frente a cualquier problema que tenga que salir alguno del mundo laboral, va a salir la que gana menos, Lo hemos visto incluso este haciendo año. lo mismo. Entonces,
Ya, entonces, ese sería mi la sueño. solución. Y la solución, fíjate que pensaba, pucha, es que es difícil, porque si no la tendríamos. Pero ponle tú que las empresas tuvieran por obligación, al menos las más grandes, que reportarlo, pero grande, un reporte. Y que, por ejemplo, en licitaciones de compras públicas fuera uno de los ítems que se evaluara. Incluso que lo pusieran destacado y fuera obligación que todos tuvieran que cualquier licitación, incluso privada en la que participe, lo tuviera que poner. Las empresas que reportan en Chile son muy pocas, son como 150 empresas. Entonces, y esas la ponen, y a veces la ponen y te la tenés que mirar con una lupa, porque dan miles de explicaciones por las cuales no cumplen. Entonces, yo creo que hay que incentivar eso, transparencia en eso y preguntarlo en las licitaciones de compras públicas. Yo siempre guardo para el final la exposición de Yolanda Pizarro. En todos los paneles que nos toca con la Yoli, siempre para el final, no es coincidencia. Yolanda, su quijoteada, ese sueño imposible, pero con solución. Que en aquellas empresas donde hayan más de 100 trabajadores exista una unidad de género tal como existe en el gobierno. El tema es que lo que le agrego es que esas instancias sean con recursos, o sea que efectivamente haya dinero para que la unidad de género, la unidad de diversidad e inclusión y perspectiva de género permita efectivamente acortar internamente todas esas brechas, generando ese cambio cultural que concientice, como dice la María José, y que permita que efectivamente no vuelvan a pasar las situaciones. ¿Cómo partimos, Yoli? Para que esa quijotada se pueda cumplir, hay que ver el ejemplo de lo que ha pasado con las unidades de género de los ministerios hoy día, que tienen muy pocos recursos, pero han logrado avanzar. Fernando, subsecretario, tuvo una excelente encargada ministerial de género, y que eso permitió efectivamente mover la aguja de manera interna en el ministerio y generar y avanzar un poco en esos cambios culturales. Esa es mi quijotada. Presupuesto para unidad de género, inclusión y diversidad en las empresas privadas con más de 100 trabajadores. En medio de esta fábrica, en la mitad de una fábrica de insumos para la construcción, les quiero dar las gracias por esta conversación, por este espacio, para sumar un tema tan importante como la inclusión laboral. Las gracias a nombre de Base Pública y de todos ustedes que nos sigan acompañando en los siguientes capítulos de Reset por esta nueva economía. Apretar el botón, resetear la economía, porque necesitamos una nueva economía. La pandemia nos enseñó, la crisis social nos enseñó, la crisis económica nos enseñó que necesitamos replantearnos como país y como planeta. Nos vemos en un próximo capítulo.